Vamos a trabajar ahora con algunos conceptos relacionados para la declaración del IR1, que son personas físicas. Y luego nos vamos al formato, a la declaración en sí. Muy importante, señores, que ustedes puedan tener disponible el reglamento 139/98, que es de nuestra ley, la ley de 253-12 y la norma general 0714. Son datos importantes cuando nosotros vamos a trabajar con un IR1. Entonces, no vamos a decir, las personas físicas son todo lo que son independientes, que realizan cualquier actividad económica. Personas físicas, profesionales liberales, personas con múltiples ingresos, personas que realicen en el país actividades comerciales e industriales y prestadoras de servicios. Esto no lo vamos a ver. Vamos a ver cuáles son las exenciones que tenemos. Las personas físicas cuya renta anual no supere la exención contributiva está exenta. O sea, si usted no llegó a los 416.220, claro que está exento. La regalía pascual, el equivalente a la 12ª parte del salario anual. ¿Qué quiere decir? Si la 12ª parte eran 50,000 pesos, pero usted le quiso dar 90,000 pesos a su trabajador, usted sabe que por la diferencia debe de pagar los impuestos. El aporte a la seguridad social está exento. Las indemnizaciones por accidente de trabajo, las indemnizaciones por preaviso y auxilio de cesantía solamente. La compensación por enfermedad o lesión pagadera en virtud de un seguro de salud o invalidez. Muy importante conocer cuáles son las exenciones. Si usted se sabe eso, cuando usted esté en el formulario, usted va a ir a colocar esos números porque están exentos. Por eso es que la teoría debemos de saber ir aterrizándola. Ustedes saben, hay un video que yo le coloqué sobre la diferencia entre pago definitivo y pago a cuenta, que desde la primera sesión estamos hablando de pago definitivo y de pago a cuenta. ¿Alguien tiene una idea? ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué es eso? Profe, el pago a cuenta es como un avance que se hace para cuando ya se haga la declaración y el pago y se pueda pagar definitivo. Si falta, hay que pagar la diferencia y se supone que uno no debería pagar de más, si no, o si no paga de más quedaría como un saldo a favor para el siguiente mes, Sí, para la siguiente puede ser, declaración. dependiendo de qué estamos hablando. Exacto. Entonces, muy bien, Nachi, para lo que es el pago a cuenta. ¿Y el pago definitivo? ¿Quién ayuda a Nachi? ¿Cuál sería el pago definitivo? El pago definitivo debe ser lo que dé la declaración. Si la declaración me da que yo tengo que pagar 100,000 pesos, es el pago definitivo. No, No, ok. no. El pago definitivo es otro. Cuando estuvimos trabajando en la primera sesión, quizá ustedes no se daban cuenta que yo le hablaba de pago definitivo y pago a cuenta. El pago definitivo es cuando en la ley hay retenciones que se deben de hacer con ese concepto. O sea, que es un pago único. Y ese pago único usted no lo va a representar en ninguna parte. No va para ningún lado. Eso es esa diferencia. Por ejemplo, cuando pagamos intereses, esos son pagos definitivos. En la ley me dice aquí, pago a cuenta, en el artículo 309 de la 1192, el 10% de suma pagada o acreditada en cuenta por concepto de alquileres. Eso es un pago a cuenta.
el 5% de los pagos realizados por el Estado. O sea, cuando le hacen esas retenciones, esos son pagos a cuenta. Cuando hablamos de pagos definitivos, tenemos ejemplo, según los artículos 306 y 308 de la 1192, el 10% de los intereses pagados acreditados al exterior o el 10% sobre dividendos pagados o acreditados en el país, ya sea persona física o persona jurídica. Son ejemplos, pueden haber más. Dígame, Yudelka. También dice que los pagos definitivos son lo que representan un pago único de ingreso recibido directamente por el usuario, es decir, pagar impuestos sobre los pagos en efectivo. O sea, es un pago único. Exacto. El pago definitivo es un pago único. En conclusión, que no va a ser reportado en ninguna declaración. En ninguna declaración para fines de beneficiarse del pago. Porque quien hace la retención debe de declarar ese pago único y pagarlo. Reembolsarlo al fisco. Pero a quien le retuvieron no lo va a usar jamás. Bien. Dígame, Damaris. Entonces, eso significa que ese ingreso que generó un pago único tampoco se considera en la declaración. No, no se considera, porque eso es lo que estamos diciendo, que es un pago único. Yo le puse un video ahí que yo lo estoy explicando así mismo, y hay otros ejemplos, o sea, esos no son los únicos. Déjeme ver. La persona física que no tienen obligación de presentar el IR1, cuando una persona física perciba otras rentas distintas a las señaladas precedentemente, que son, por ejemplo, asalariado de un único empleador, no tiene que presentar IR único. Si tiene un único empleador, no debe de presentar un IR1, pero si tiene más de un empleador, debe presentar un IR1. Lo que está sujeta en su totalidad la retención del impuesto sobre la renta en calidad de pago único y definitivo. No tienen por qué presentar. Por ejemplo, si le hacen un pago de dividendo, premio, intereses, pago de trabajadores sujeto a la retención del 2%. Todo eso son pagos únicos. Cuando reciban otras rentas distintas a las señaladas o una combinación de rentas exentas y rentas gravadas, entonces debe de presentar el IR1. Déjeme ver, porque no lo podemos ver todo, lamentablemente. Personas que no tienen obligación de presentar un IR1. Ingresos exentos de la declaración del IR1. Ingresos exentos de la declaración del IR1. Dividendos, intereses financieros, premios, indemnizaciones laborales, indemnizaciones de seguro, pensiones y salario de único empleador. Eso está en el artículo 299 de la 1192 y en la 115 del reglamento. Gastos no admitidos para fines fiscales, gastos personales, eso está de más, señores, que aunque usted diga, no, porque la empresa, eso no es un gasto admitido. Gasto de viajes, de vacaciones, de hoteles, de resorts, compra en el exterior o compra por internet, compra en el supermercado. A mí hay gente que se me acercan que para que yo le haga declaraciones y me hablan, desde que me hablan de que compran todo, que le han sugerido que compren todo con la cédula. Todo lo de los supermercados y todo lo que hacen, imagínense. Medicinas, joyas, ropa, calzado, juegos, prendas, todo eso es un gasto no admitido. Alquiler de vehículos, alquileres de villas, gasolina, lubricantes, repuestos, intereses de préstamo. Todo eso son gastos no admitidos a los fines fiscales.
El monto que se adecue a la naturaleza de lo mismo, o sea, que sea razonable, que no fuera mayor de lo que se pagaría a tercero por servicios similares, que no fueran necesarios para generar, mantener y conservar la renta gravada. Es decir, que cuando nosotros hacemos un pago debemos de asegurarnos que estamos pagando lo razonable, la razonabilidad, porque si usted está pagando en un exceso, ya es algo que va a llamar la atención, porque un servicio X, bueno, eso le cuesta en el mercado 50,000 pesos, pero ese servicio se está reportando por 800,000. Usted lo reporta y hace su cosa. Usted sabe, algún día DGI le puede hacer alguna auditoría de escritorio. Los gastos que sí son admitidos, el teléfono, energía eléctrica, intereses bancarios, pagos a empleados, seguridad social, compras relacionadas con el negocio y cualquier otro gasto del negocio. O sea, que vaya con la actividad del negocio. En la fecha límite para presentar 90 días después de la fecha de cierre, recordándoles que la persona física tiene una fecha única de cierre del 31 de diciembre. Y usted puede solicitar alguna prórroga, claro que sí, pero debe de hacerla por lo menos el día 15 de marzo, a más tardar, para que DGI le pueda aprobar. Y hay personas y empresas que dejan esto de pedir una prórroga para ya cuando ya no pueden más, para el final. No es aconsejable. En el IR1 se van a pagar anticipos. Dígame, Rosemary. Profe, con relación a eso de la prórroga, que hay que asegurarse de también hacer pago a cuenta, porque usted pide prórroga, pero claro. como quiera va a pagar los recargos e intereses. Claro que sí, porque usted le pide una prórroga, usted le hace una carta diciendo que tal cosa, o sea, justificando para que se la aprueben, pero usted sabe que debe de pagar. Usted nada más pide la prórroga para someter la declaración. Los anticipos se calculan el 30 de junio el 50%, 30 de septiembre el 30% y 30 de diciembre el 20%. Las personas físicas cuya renta provengan de actividades comerciales, venta de zapatos, elaboración de dulce y cualquier otra que sea industrial, pagarán mensualmente como anticipo del impuesto sobre la renta del ejercicio fiscal el 1.5 del total de ingresos brutos cada mes. Cuando hablamos del patrimonio y hablamos del IR1, lo que le estamos diciendo es que cuando ustedes hagan un IR1, hagan la evaluación del patrimonio, de tal forma que usted pueda asegurarse de que no hay indicios de lavado de activos, porque DGI puede llamarlo a usted a justificar ese patrimonio. O sea, si con relación al año anterior, lo que usted haya ganado, pero el patrimonio representa un cambio muy considerable, ya usted sabe, usted debe de justificar ese patrimonio por alguna vía. Así que mire bien, no es solamente llenar el IR1 por llenar. Tenemos la ganancia de capital. La ganancia de capital es cuando usted hace una venta de un terreno, por ejemplo. Usted le aplica el ajuste fiscal. Usted aplica el ajuste fiscal y dependiendo del costo que usted tenga registrado y el monto de la venta que usted haya realizado por ese, vamos a decir, inmueble, ese que usted vendió, suponiendo. La ganancia de capital se genera en inversiones en acciones en otra compañía. Los terrenos generan ganancia de capital. Las inversiones también generan ganancia de capital. Y los casos de personas físicas que tengan, por ejemplo, un apartamento y que sea el apartamento que sea para vivir, y eso, cuando usted lo vende, también generaría ganancia de capital
pero usted debe demostrar que usted lo utilizaba para vivienda, para que pueda estar beneficiado de algunos conceptos que tiene la DGI. Las ganancias de capital no pueden ser compensadas con pérdidas de renta, porque son dos cosas distintas. Ganancias de capital es cuando usted vende, en este caso terrenos, inversiones, usted lo vende y genera una ganancia después que usted haga el ajuste fiscal. Entonces, usted no puede ir a compensar con pérdida de allí o con ganancia de allí. Tampoco al revés, una pérdida de capital con una ganancia de renta. O sea, no puede hacer ninguna de esas mezclas. Vamos a ver, antes de pasar al IR1, porque quiero pasar completo. Vamos a ver las opciones. Hay diferentes opciones que usted puede utilizar para declarar un IR1. ¿Quién es 45 OFC? Hay diferentes opciones para declarar el IR1. Y vamos a ver una primera opción, que creo que eso era parte de lo que se refería Altagracia ahorita. Cuando usted está haciendo un IR1 a un cliente, usted debe de verificar diferentes alternativas para ver cuál le conviene más, con cuál va a pagar menos impuestos. Entonces, para eso tenemos estas tres alternativas. La número 1, únicamente utilizando la deducción de la exención contributiva anual y gastos educativos si los hay. Es decir, que usted no va a reportar ningún gasto y es el IR1 más fácil. Una segunda opción, la deducción de gastos justificables con NSF y que usted haya hecho todos sus 606, 607 y haya hecho todas sus declaraciones. Con esas informaciones, entonces usted llena el IR1, es decir, que ahí pierde la exención contributiva. Y la tercera opción, previo consentimiento de la DGI, pero usted puede plantear los diferentes escenarios y es haciendo uso de la tasa efectiva de tributación a través de la norma general 07-2014. Dígame, Wendy. Buenas noches. Profe, una inquietud que me surge, por ejemplo, yo como persona física tengo un apartamento que lo compré con un financiamiento, pagué muchos intereses con ese apartamento. Entonces, yo años más tarde, 10 años después, yo lo voy a vender y voy a reflejar una ganancia de capital que tal vez es irreal porque yo lo pagué de interés en el banco y no me dieron comprobante cuando yo fui pagando eso. No, se supone que usted va reportando esas cuentas, ¿cómo le llamamos? Préstamos hipotecarios. Se lo está reportando. Pero uno como persona física no les va comprobante ni nada. Es como yo tenía mi casa y la voy a vender. Pero si tú estás registrada, en la DGI es una cosa. Si tú no estás registrada y tú lo vas a vender, tú sabes que tú debes de pagar un impuesto. Todo eso lleva un impuesto. Lleva un impuesto, pero ya no sería ganancia de capital. No. Ahí sería un impuesto de transferencia. Excelente, gracias. Esa era mi duda. Muy amable. A la orden. Entonces, le decía que la tercera opción es previo al consentimiento de la DGI, pero también puede ser motivada por la persona física que está registrada. Cuando estamos hablando aquí de persona física, estamos hablando de personas físicas registradas. Entonces, a través de la norma 0714, que tiene la tasa efectiva de tributación, que contiene unos porcentajes que son fijos para determinar cuántos serían los gastos.
Aquí vamos a ver la opción 1 y la opción 2 solamente, porque la opción 3 toma bastante tiempo explicarla y eso es algo ya como fuera del tema, fuera de eso. El régimen fiscal ordinario sin gastos. Bajo este régimen tendrán derecho a deducir la exención contributiva y los gastos educativos hasta el 10% de la renta neta imponible. Esto ya me está hablando de los gastos, de la tesorería que están exentos, etcétera, etcétera. Este es el ejemplo de la norma 0714 que le estaba hablando, que es la tercera opción, que en este caso se trabaja con la tasa efectiva de tributación para asumir unos valores de gastos y dependiendo de cuánto es el monto de los ingresos por la actividad, por ejemplo, de 0 a 5 millones de pesos, usted va a utilizar una TET de 12.10% y así sucesivamente hasta un 23.5%. Vamos a ver ahora, yo creía que me iba a dar tiempo para hablar del RCT, pero ni modo. Pero el lunes debemos de comenzar el IR2 a como de lugar para poder explicarle el IR2. Dígame, Francis. Profe, también lo que podemos hacer es que la diapositiva subirá por parte en la plataforma, nosotros la vemos y las clases sean directamente de cómo realizar el proceso. No, porque es que ustedes tienen, sí, yo quería explicarle nada más el proceso en el IR1 también, porque así ustedes se enfocan en esto y no, porque la teoría, la verdad, a veces las personas no le prestan la atención que amerita, más le prestan atención en la práctica. Aquí tenemos un IR1. Ustedes saben que yo lo desbloqueo para yo no encontrarme con situaciones. Lo estoy poniendo más pequeño, imagínense, porque estos son unos numeritos, estos formularios chiquititos. Miren, señores, el IR1 contiene el anexo RG y el anexo RD. ¿Qué significa eso? Gastos educativos. No tenemos la declaración, pero sí tenemos que usted va a tener todo esto aquí porque usted lo prepara abajo, o sea, usted no lo prepara directamente en la oficina virtual, sino que prepara todo esto escenario y puede preparar cuántos escenarios usted quiera preparar. Por ejemplo, yo le hablé de 3 escenarios, con gastos con exención contributiva, con gastos o con los gastos estimados según la tasa efectiva de tributación. Entonces, tenemos estos dos, anexo RG y anexo RD, que representan los gastos educativos. Miren aquí, el RD me habla de fecha de nacimiento, de primer apellido, segundo apellido, primer nombre y la relación. O sea, de quién yo voy a reportar gastos educativos. La relación, miren que me dice contribuyente si es el mismo empleado, o hijo o hija, va a elegir. Esos son datos que simplemente se completan y que de hecho ya van a estar en la página. Y el anexo RG ya sí contiene datos de cédula, el tipo de ID si es 1 o si es 2, 1 para el RNC y 2 para cédula. El nivel preescolar, primario, secundario, universitario, técnico, el nivel de escolaridad que se está cursando. Y aquí colocamos el número de NSF y la fecha del NSF. Y inmediatamente colocamos el valor que tiene ese NSF y aquí elegimos
elegimos si es contribuyente o es hija. Para mayor facilidad, yo nada más, porque a mí lo que me interesa son los números, porque todo lo que yo le he dicho, eso se llena, usted puede llenarlo, porque no le está pidiendo un dato así que usted no sepa. El nivel, te le da la flechita, preescolar, primario, secundario, lo que sea. Poner el NSF, la fecha, etc. Entonces, si yo digo que los gastos educativos por cada NSF son 15,000 pesos y estoy poniendo unos cuantos NSF simplemente para que ustedes vean cómo la página me va a hacer mis cálculos. Ahí me está diciendo que yo tengo gastos educativos por un valor de 90,000 pesos. Un valor de 90,000 pesos. Yo no llené nada de esto, pero ustedes saben que eso va completado, que eso está en la página a medida que se van reportando los gastos educativos. Y en el RD no lo voy a llenar porque son datos, son texto, o sea, no me incide en nada para yo llenar. Ellos no aprueban más tiempo, ¿no? Lamentablemente. Ellos no aprueban más tiempo. Lo que usted puede hacer es solicitar los cursos. Si usted trabaja, se juntan por varias empresas y solicitan las capacitaciones que ya van a ser más específicas. ¿Preguntas hasta aquí, señores? Completamos los valores de los NSF. Una vez completados los valores de los NSF, tenemos el anexo B, que es donde llenamos todos los gastos que hayamos tenido y nos va a calcular, como quien dice, cuáles son mis beneficios o pérdidas que yo tenga. Es decir, el anexo B en el IR1 viene siendo como un estadito de resultados. Y eso es ingreso menos costos y gastos, me va a dar un resultado. Y exactamente eso usted va completando en cada una de ellas. Primero le voy a explicar así. Miren que está por renglones. Por ejemplo, la capítulo 1, la sección 1, tiene todo lo que es ingresos. La sección 2 tiene todo lo que es costos. Ahí se determina inventario inicial, cuando usted le pone número, más compras, y si tiene importaciones, menos inventario final, le da el costo de ventas total. Luego viene la sección 3, gastos de personal, sueldos, retribuciones complementarias, aportación de la seguridad social, etcétera, etcétera. Luego tenemos la sección 4, que son todos los gastos por trabajos y suministros, honorario por servicios profesionales, por servicio del exterior, por factura de la energía, factura de teléfono, suministro de combustible, mensajería, o sea, todos los gastos del año yo lo voy a colocar ahí. Luego tenemos la sección 6, que es de arrendamientos, a gastos de activos fijos. Entonces, en arrendamientos, usted va a colocar si tiene algún gasto. Luego tenemos lo que son los gastos de activos fijos, que si gasto de activo fijo categoría 1, categoría 2, o sea, todo esos valores usted lo va a traer de sus libros, de los libros que tiene la persona física. ¿Usted sabe por qué? Porque si es una persona física que no tiene contabilidad, probablemente no tenga nada de esto, de activo fijo ni nada de eso. Y en ese caso usted va a dejar en blanco. Usted va a llenar exclusivamente los datos que usted tiene. Luego tenemos los gastos de representación, que ahí vienen relaciones públicas, promoción, publicidad, etcétera.
Todos esos son los gastos que van ahí en este renglón. Luego tenemos otras deducciones admitidas y ahí entran los seguros. Las primas de seguro. Tenemos también ITEVIS pagado en proporción de operaciones exentas y destrucción de inventario autorizado por la DGII. Cuando estemos en el IR2 les voy a explicar un poquito ese temita, que eso es amplísimo, señores, muy amplio. O sea, y son temas que ustedes para poder hacer un IR2 deben de conocer la parte teórica. En gastos financieros, ustedes saben que los gastos financieros son todo lo del banco, los intereses, el 0.15%, las comisiones bancarias, etc. Esos son gastos financieros que usted va a colocar si tiene préstamo, con quién tiene préstamo, si es persona física, si es relacionada, si es local, etcétera, etcétera. Y miren ahí el punto 15, donde está, que eso debe de tener una cuenta separada en el catálogo de cuentas. Y en otros gastos ya colocamos todo lo que son las comisiones bancarias. Por último, tenemos los gastos extraordinarios. En gastos extraordinarios colocamos por pérdida en venta de activos depreciables y otros gastos extraordinarios. Lo colocamos ahí. Inmediatamente tengamos eso completado, nos va a dar un resultado. Vamos a llenar alguito, pero vamos a terminar de hablar de los formatos que vienen incluidos en el IR1. Ustedes saben que se llenan los datos generales, pero eso cuando usted lo está llenando en la página directamente, todo eso va a estar completado. El anexo A, fíjense algo. El anexo A vendría siendo lo que es el estado de situación financiera. O sea, de ahí usted va a obtener las informaciones para colocarla en el anexo A. En el anexo A colocamos todo lo que son inmuebles, sean urbanos o rurales, y fíjense que debemos colocar la cantidad, si es uno, si son dos, y el monto. Cantidad y monto. Y esa cantidad y monto que usted va a colocar ahí, usted va a colocar los valores originales. Luego tenemos mejoras, instalaciones contenidas en terrenos rurales. Si usted ha realizado alguna mejora. Existencia de ganado vacuno, porcino, avícola. Señores, hay personas que tienen de todo eso. Parte de sus activos. Entonces, si lo tiene, hay que llenarlo. Si no tiene un valor, pues entonces usted no va a tener una forma de colocar un valor ahí, a menos que sea algo estimado. Luego tenemos existencia de productos agrícolas y forestales. Capital invertido como dueño o socio en negocios. Si la persona física tiene inversiones en otro negocio, debe de colocar ahí cuánto dinero tiene. Acciones que poseen en otras compañías al valor nominal. Debe de decir cuántas acciones usted tiene y cuánto representa en dinero esas acciones. Si hay títulos, bonos, otros depósitos en bancos o en su poder, usted coloca esos montos ahí. Luego tenemos créditos hipotecarios. Cualquier crédito hipotecario, es decir, si usted tiene una deuda, los créditos hipotecarios son deudas. Usted va a colocar el monto que usted debe a la fecha de cierre de esta declaración, que es el 31 de diciembre. Aquí, ¿cuántos vehículos tiene la persona física? ¿Cuántos vehículos? Y el monto de los vehículos, no el monto neto, no, sino el monto de adquisición.
Hay personas físicas que tienen un bufete o tienen una oficina o tienen un consultorio, depende de lo que tenga. Entonces, en eso que tiene, nosotros debemos contabilizar, debiera estar contabilizado en sus reportes, en su estado de situación financiera. Y colocamos ese monto por mobiliario de oficina o mobiliario del consultorio, de lo que sea. Luego tenemos el mobiliario de la casa. ¿Cuánto dinero tiene en mobiliario de la casa? Hay personas que prefieren dejar eso en blanco y no llenar eso. En la casilla 14 vamos a colocar todo el dinero que hay en cuentas bancarias, dinero en caja, dinero en cuentas de ahorros, en cuentas corrientes, todo lo que sea dinero líquido se coloca en la casilla 14. En naves y otras embarcaciones, si tiene. Y cualquier otra pertenencia que tenga la persona física. Ya ahí me va a dar mi total. Luego tenemos aquí deudas por préstamos hipotecarios y deudas por préstamos prendarios. ¿Saben la diferencia de uno y otro? Y luego No, profe. ¿Cómo? No, profe, explíquenlo, por favor. Sí. Luego, lo que otras deudas, cualquier otra deuda que usted tenga, usted lo va a colocar ahí. Que no se refiera ni a deuda de préstamos hipotecarios o prendarios. Miren, yo puedo escribir aquí, porque yo desbloqueé este. Son préstamos estos. Lo estoy poniendo en rojo. Y aquí tenemos préstamos Cuando usted va a hacer un préstamo regularmente, usted debe de poner algo en garantía. Entonces, esto usted lo va a clasificar así. Y otras deudas, cualquier otra deuda, deuda de suplidores, deuda de impuestos, todo lo que sea deuda, ahí, usted lo va a juntar. Dígame, Perla. Adelante, Perla. No, profe, ya te lo explicó, era para explicar la diferencia entre los dos préstamos. Ok. Ay, no me di cuenta que tú habías levantado la mano. Y ya aquí el formulario tiene unas fórmulas que me va a determinar cuánto es el patrimonio neto del año. Cuando yo le decía ahorita en la teoría de que el patrimonio neto del año, usted debe de monitorearlo. Porque si usted no justifica con ingresos, si el patrimonio ha incrementado con respecto al año anterior y ha incrementado en una proporción desorbitante que no es como a la par de los ingresos, entonces usted declaró y pasó bien, pero usted lo pueden llamar. Entonces, usted y su cliente, usted debe de mejor trabajar esa parte para que cuando le esté diciendo a su cliente, usted le pueda asesorar correctamente y le diga, mire, no podemos poner esto porque no hay una justificación para el patrimonio. O usted se sacó la loto, o usted revalorizó con la ley 4620
o usted recibió una herencia que pueda demostrar ese dinero. ¿Me di a entender ahí? Sí, ¿Mm? pero Bien. En el anexo A también nosotros llenamos todo lo que son las retenciones. Y miren el letrerito que tiene ahí. Déjenme ponérselo en rojo. Dirá usted, pero profe, si yo el IR1 yo lo declaro en la oficina virtual, debo de tener la certificación. Y yo le digo, sí, debe de tenerla, porque usted no sabe cuándo lo van a llamar. Y si usted no la tiene, peor será después que usted tenga que comenzar a recopilar todas esas certificaciones. Se debe de requerir una certificación, inmediatamente reciba un pago. Damaris, usted tenía la mano levantada. Ah, sí, profe, gracias. Es una pregunta. ¿La DGI le da seguimiento al efectivo de diferentes maneras que tenga la persona física en los bancos? Claro. Yo pregunto porque todavía yo he escuchado algunos contadores que no hacen que sus clientes asuman la conciencia de la importancia de que una cosa esté pareado con la otra. Y yo me he quedado sorprendida como yo lo practico todo esto, pero a veces entre las diferentes ocupaciones que uno tiene, pues uno se desvía un poco de la atención. Entonces yo he llegado a pensar que tal vez yo estoy muy desactualizada y por eso le hago la pregunta. Lo que pasa es que DGI te deja tranquilito y todo va bien. Usted ahí por la oficina virtual hace todo lo que usted quiera, declara y todo. Pero es que me sorprende que entonces hayan contadores que sigan tan tranquilos así con esta situación. Lo que sucede es una pena decirlo de la clase, ¿verdad? Que hay muchos contadores que hacen arreglos y hacen cuestiones que no son apropiadas. ¿Por qué? Porque se va a ver involucrado con el cliente. Entonces, mejor es a nuestros clientes hablarle lo más claro posible. Eso, a mí, los clientes me dicen a mí que sí, que con todo lo de supermercado. Cuando a mí me dicen eso, mire, yo nada más digo, Dios mío, ¿por qué es lo que? Porque no es fácil, después que a un cliente le dicen, sí, usted puede hacer eso. Que venga uno y le diga, no, usted no debe de hacer eso. Entonces, el Yo he perdido patrimonio, clientes, profe, por eso. ¿cómo? Yo, yo Y a también. veces he perdido clientes porque es que ellos entienden o que uno no sabe lo que le está diciendo Sí. o que el otro sabe más que uno, que lo hace. Le Así digo es. algo, todo el dinero no se gana. No se gana, claro que no. Todo el dinero no se gana, entonces hay que saber trabajar. Y el patrimonio es tan sencillo que si el patrimonio del año anterior, suponiendo, le dio 15 millones. Ese patrimonio le dio 15 millones. Entonces, usted reportó unos ingresos como muy tímidos. Unos ingresos muy, pero muy tímidos. Cuando yo le digo tímido, vamos a decir que usted reportó unos ingresos, por ejemplo, de 4 millones. Estos son ejemplos. De 4 millones en los ingresos. Entonces, ¿qué va a suceder? Que en el patrimonio que le está dando el cliente a ustedes, usted está viendo que hay un patrimonio aquí de 30 millones en este año. Que hay un patrimonio de 30 millones. Dígame usted, ¿cómo se justifica un incremento del 50% en el patrimonio?
con unos ingresos de 4 millones. Sí, profesora, disculpe, otra situación es que ni siquiera lo presentan en el IR1, pero existen y están a nombre de esa persona física. Y ahí Bien. ahí es donde entra, si están a nombre de esa persona física, hay que declararlo. Ese es el tema. Hay que declararlo. Ahora, si no está a nombre de esa persona física, ya es más fácil, porque no Sí, está. sí, no, si no están a nombre de ellos, pues no son de ellos, pero Exacto. cantidad de dinero y vehículos y cosas a nombre de esa persona y como usted dice, reportando como ingreso algo mínimo, que eso es simple aritmética. Lo del patrimonio es simple, digo, yo lo veo así, es cuestión de suma y resta. Ujú. Pero bueno, a Dios que reparta suerte. Exactamente. Muy bien. Entonces, seguimos con la parte de abajo del anexo A. En la parte de abajo son todas las retenciones que le hicieron a la persona física. Bien que me dice que si es un rostro, María. Ustedes saben lo que yo quise decir. Entonces, Sí, profe, es una checha, porque di que maquíllame eso. Ay, Dios. arréglalo que tú sabes. Nada de eso. Entonces, señores, el detalle de las retenciones, usted debe de poner cada número que usted ponga, certificación que usted tiene en la mano o que la tiene digital. Y le dicen, bueno, que por salario se retuvieron, por ejemplo, se retuvieron 46,500 pesos. Si usted no lo tiene, la evidencia en la mano, no lo ponga. No lo ponga, porque usted no tiene nada. Y dirá, pero sí le hicieron la retención, pero tenemos que tener la evidencia. Eso es lo que dice esta sección del anexo A. Si yo digo retenciones por honorarios, debo de tener mi carta que avale eso. Retenciones por alquiler, no sé, a veces hacen unos ejemplos con todo. Por una persona física no va a tener todo eso. Entonces, llenamos ahí los montos que dicen las cartas. Me di a entender las retenciones en el anexo A, en la parte de abajo. Lo que diga la carta es lo que llenamos. Entonces, señores, vamos a ver cómo nosotros vamos a estar manejando un IR1. Fíjense que el IR1 me trae linkeado ya aparte de todo lo que yo he ido trabajando con los demás anexos. Entonces, yo tengo aquí, por ejemplo, mire, viene de la casilla B, esos son los ingresos. Y también del anexo B viene el beneficio o la pérdida. Gastos no admitidos. Usted dirá, ¿y cómo yo voy a saber los gastos no admitidos? Conversando con la persona física, porque debe de saber. O si usted está analizando y usted está acostumbrada a realizar esa declaración, usted se va a dar cuenta de que ahí hay unos gastos que no van. Entonces lo coloca ahí. Y miren aquí la número 3, la casilla 3 que dice, ingresos exentos, anexar certificación. Usted tiene que tener eso a mano. ¿Cuáles son los ingresos exentos? ¿Quién se acuerda? Salario de Navidad, Dividendos, la seguridad social. ATCS. Muy bien. Preaviso, cesantía. Exactamente. Y vamos a construir rápidamente una persona que tiene ingresos. No le vamos a poner 4 millones, eso es demasiado dinero. Vamos, aunque hay de eso y más, claro.
Lo vamos a poner con un ingreso de 2.5. Ingresos de 2.5 millones de otras actividades. Y que tiene 900,000 de salario. Y ese salario va a venir con su retención. Y tiene, dentro de ese salario, tiene una regalía, un salario de Navidad de unos 90,000 pesos. Yo aquí poniendo 0. Salario de Navidad. Vamos a suponer que le hicieron retenciones de unos 35,000 pesos por salario. Y tenemos la carta. Entonces, yo voy a borrar todo esto que yo puse aquí. Y solamente voy a poner la retención por salarios que yo dije que son 35,000 pesos. Ya está ahí la retención con la certificación en la mano. En el anexo B completamos ¿qué? El anexo B me dice ingreso por salario en la casilla 9. Me voy a la casilla 9 y completo el salario. Los 2.500.000, dependiendo de lo que sea, yo debo de completar. Entonces, vamos a colocarlo en honorarios profesionales. Y miren ya cómo mi total ingreso me da 3.4 millones. Suponiendo que no tiene nada, que es el primer caso, que se va con la ley de gastos, perdón, la ley de la exención contributiva. Exención contributiva. Debemos de calcular la seguridad social, que serían, lo vamos a hacer directo, pero todas esas informaciones van a estar en la carta. ¿Cuántos son los montos de las retenciones? Entonces, yo tengo ya mis montos exentos 90,000 y 53,000. Esos montos exentos yo los voy a colocar sumados. 90,000 de salario de Navidad y 53,190 de seguridad social. Esto es para los casos de cuando es una persona física que tiene salario y tiene otros ingresos y no tiene gastos. No tiene ningún tipo de gastos. Así se llena el IR1. Miren cómo llegó la retención de los 35,000. Claro está, hay que completar el anexo A. Y el anexo A se completa con todas estas informaciones que yo le fui explicando. El anexo A es lo más fácil. En sí, el IR1 es tan sencillo de explicar, de ustedes comprender, porque le va diciendo lo que usted va a ir llenando. Dígame, Altagracia. Profe, para decir que si pongo los 90 como exento, tienen que estar sumados en el salario, ¿verdad? Claro. Claro que sí. Están aquí, mira. Sí, era solamente que no están dentro de los 900. Exacto. Están ahí, por eso yo, como ya lo analizamos, por eso lo pongo aquí como exento. Tanto el... pero yo no sumé la otra. No, esos son los gastos de educación. Los gastos de educación que yo dejé. Están aquí, los gastos, los ingresos exentos. Ingresos exentos.
Entonces, esta persona física no tiene gastos. Cuando no hay gastos, de una vez aparece la exención contributiva. Fíjense que habíamos llenado un caso con gastos educativos que tiene 90,000 pesos. Y miren cómo llegan aquí a mi R1 mis gastos educativos. Vienen inmediatamente. O sea, está todo linkeado y me va a hacer el cálculo de los impuestos a pagar. Y ya. Tan sencillo como es. Entonces, yo voy a duplicar. Yo voy a duplicar este mismo. Y le voy a agregar una letra. Para dejar el otro así. A este yo le voy a quitar los gastos educativos porque este no está con ningún gasto educativo. Entonces, no está cogido. Si no está cogido, no ponemos nada. Entonces, podemos dejar el ingreso igual de 2.5 millones. Podemos dejar ese de ingreso por salario igualito. Podemos dejarlo así. Pero, señores, desde que usted comienza a colocar, así sea un 1, le voy a poner un 1 aquí. Miren, puse un 1 de gasto. Miren qué sucede con la exención contributiva. ¿Vieron? Por eso es que hay que analizar los diferentes escenarios. Me di a entender que si tiene gasto, la exención contributiva desaparece. Perfecto, profe, entendido. Muy bien. Entonces, en mi anexo B, yo comienzo, dependiendo de los datos que me haya dado mi cliente o la persona física de quien sea, si ayudando que usted está, y comienza a poner gastos aquí. Y comienza a digitar todas las informaciones que usted encuentra. Estos son números que me estoy inventando. Entonces, tiene aquí algo de publicidad. Suponiendo, tiene algo de prima de seguro. Y tiene algo de empleados, vamos a decir. Tiene esta, que este caso tiene todos esos gastos. Lo que hay que hacer es ir línea por línea, casilla por casilla, dependiendo de lo que usted tenga a mano, que le haya entregado a su cliente, e irlo completando. Cuando vemos este caso que no tiene la persona física no tiene gastos educativos, y en este caso sí tiene gastos, desaparece la exención contributiva, mírenla ahí, y mi gasto educativo no está porque no tiene, no hay nada. Entonces, con lo mismo 2.5 millones, tenemos, este es el beneficio, ¿verdad? Antes del impuesto, ya le deducimos los 143,000 que están exentos y me queda 2.6 millones para liquidar, liquidar el impuesto. Y dejamos el mismo caso de la retención que se le había hecho, que la teníamos en el anexo A. La teníamos aquí. Entonces, señores, es bueno que ustedes
repasen cualquier otra información. Si tienen alguna pregunta, yo mañana le voy a estar habilitando estas actividades que ustedes van a llenar un IR1 con gastos, Entonces, esto es no es nada difícil de completar si los datos están. Ahora bien, si le llega a una persona física y que usted no sabe qué tiene, bueno, usted le tiene que preguntar, ¿usted tiene cuenta bancaria a su nombre? Pues usted tiene que darme el balance. Tiene que darme el balance. Usted tiene vehículo registrado en la DGI. Porque no lleva nada. Como no lleva nada, ya ustedes saben, hay que comenzar a construir esas informaciones. Esas informaciones son las que usted va a llevar a los diferentes anexos, dónde usted trabaja o cuáles son los ingresos que tiene. Trabaja en algún sitio, dónde están las certificaciones de ingresos y retenciones. Y usted mismo tiene que ir preparando todo esto y poniéndole los números. Pero usted no va a llenar allá, usted va a llenar como un Excel con todas las informaciones. Y ya cuando a usted no le falte nada, usted comienza a llenar los datos. Dígame, Wendy. Profe, yo tengo una duda. El otro día yo quería sacar un IPI de una propiedad que yo tengo. Entonces yo creé un usuario en impuesto interno para poder verificar y yo solicitar ese IPI. ¿Eso me trae una consecuencia? El usuario, no. No. Ok. Porque el IPI, lo vamos a ver el IPI al final. El IPI, si usted pasa de la exención, usted tiene que revisar, pero de todas maneras usted puede revisar si paga o no paga. Porque ahí mismo cuando usted saca esa, ¿cómo que le llaman? Certificación de IPI, ahí mismo le dice. Pero a mí me pasó algo, por ejemplo, yo tenía una propiedad que estaba valorada por un monto menor, pero yo cogí un préstamo y el préstamo fue, la tasación dio más. Entonces me prestaron en base a la tasación. Y impuesto interno, yo veo que en vez de tener el valor que tenía anteriormente, tiene el valor del préstamo. Ahora la propiedad. Porque eso es lo que usted va a pagar. Ya, en base a esa, pero es injusto porque están haciendo una revaluación y ya es como si esa propiedad me quedara revalorada. DGI revalúa y es lo que ellos digan, lo que ellos tengan allá. Mira, tú puedes tener una propiedad que tú dices que te vale 5 o 7 millones, suponiendo. Cuando tú entras allá a la página, es el valor que dice la DGI que vale. Y sobre eso es que debe de pagar. Por eso fue que yo quise sacar el usuario, porque para analizar ese caso, para ver en cuánto si la habían puesto en base a ese valor del préstamo. Ellos son los que hacen vamos a decir, sus tasaciones y sus cuestiones. Bueno, ahí me estoy ganando de ganancia de capital después. Pero si tú no estás registrada, cuando tú vayas a vender, ahí sí tú vas se va a pagar. Profe, Yo yo lo que voy digo a saber cuando tenga que pagar el 1% si pasa de los 9. Ahí fue que me dolió. ¿Cómo fue? Eso fue lo que me dolió. Recuerde que ya no pagaba antes porque estaba por debajo del monto establecido. Y ahora está por encima, no es una ventaja porque tú vas a tener que pagar ahora el IPI. Claro. Sí, una deficiencia, porque voy a tener que pagar interés y voy a tener que pagar IPI. Ya lo sé, anualmente, mi amor. Anualmente Sí. Mientras esté ahí. Sí, muchas gracias. Mientras esté en tu nombre. Cuando haga traspaso ya para otra persona. Gracias. Creo que vi a Perla con la mano levantada. Nachi. Adelante, Nachi. Gracias. Profe, ¿usted tiene alguna guía de preguntas que uno tenga que hacerle al cliente para obtener la información para llenar el IR1? ¿Le puedo proporcionar algo? En la Se lo plataforma le puedo agradecería. poner algo. Ay, sí.
Gracias, profe. A Una su orden. estrategia que yo uso es el mismo formulario para ver si tiene alguno de esos acápites. Porque Sí, a porque veces los pudieran clientes haber no le otros. quieren decir a uno la verdad tampoco, porque yo creo que uno lo va a Sí, robar. pero ¿y si tiene certificado? Déjeme ver si dice certificado, el anexo A. Está incluido como si fuera efectivo. Ah, entonces yo tengo que hacer una guía, porque un certificado financiero ¿te incluye ahí? Y hay que tener cuidado porque los clientes cuando se comienza con ellos, nunca te dicen la cosa tal como es. Ajá. Sí, Pero cuando tú- sacándole y tú anotando y sacándole, ahí es cuando tú te No, das- y pidiéndole en físico los soportes, por ejemplo, de los balances de los bancos, de todo lo que todo, tenga. Y todo. entrando uno mismo a la DGI, ubicando los bienes muebles e inmuebles que ellos tengan. Tienes registrado, porque a veces te dice, ¿qué usted tiene? No, nada más tengo esto, y cuando tú vas, tiene otro vehículo, tiene Y otro y otro. un inmueble registrado a su nombre. Si está registrado a su nombre, señores, lo más aconsejable es que reporte todo lo que está registrado a su nombre. Bien, señores, entonces vimos dos formas del IR1. La otra forma, simplemente le expliqué que es con la tasa efectiva de tributación y se busca autorización con la DGI antes de proceder. Y para ella se utiliza la norma general 0714. Excelente norma. Entonces, señores, vamos a cerrar nuestra sesión del día de hoy. El ejercicio que le puse del IR1 está bien sencillo. Le puse hasta la casilla, los códigos que ustedes van a utilizar para que no hayan confusiones.